Sin embargo, al atravesar la puerta cancel, la sensación se derretía en sobresalto de alegría. Irene caminaba rápidamente a mi encuentro y en aquel instante olvidaba todo. Nuestros labios se mezclaban, ella apoyaba al caminar la cabeza en mi hombro, tomándome la cintura con una mano, y yo la miraba ávidamente, como si minutos antes hubiera tenido que partir para un lejano país, viaje que por ahora había sido aplazado. Entrábamos al comedor y nuevamente nacía el sortilegio de extrañeza. Yo permanecía allí con la conciencia suspendida en la extrañeza de ver en seres de uso común a todos los seres humanos situados en distintos lugares. En mi hogar estaba tan familiarizado con los objetos que estos únicamente eran visibles cuando los necesitaba. En la casa de Irene mi atención permanecía suspendida en una atmósfera de incertidumbre por los continuos choques con sus hábitos o apartada de su eje en algunas pulgadas. Cualquier movimiento que efectuaba allí me dejaba la consiguiente sensación de ser inarmónico. Era como si respirara aire de distinta densidad. Deseaba familiarizarme con los objetos que rodeaban a Irene. Incluso averigüé en qué ropero guardaba sus ropas. Sabía perfectamente de qué modo mi esposa colgaba en su casa los vestidos. En el mueble de Irene la ropa se distribuía conservando otro orden. Esos roperos chocaban en mi sensibilidad. Desde la dosificación del café con leche hasta la porción de sal en las comidas, todo era distinto. Continuamente mis sentimientos estancados en la costumbre se insubordinaban contra los hábitos de la nueva casa, advirtiéndome que yo me encontraba fuera de lugar. No porque la disposición de las cosas en mi hogar fuera superior a aquellas de la nueva casa, actuaban otros factores. En este choque que ponía de continuo en sobresalto mi atención no entraba remotamente el concepto del bien o del mal. Lo que persistía en mí era una descentración de los hábitos más arraigados, cuya duración era semejante al tiempo en que yo permanecía allí. Hago hincapié en detalles aparentemente superfluos para informar y justificar esa cadena de pequeños desequilibrios que repulsaban en mí el afecto de Irene. Allí cada cosa parecía repetirme. ¿Qué haces aquí, intruso? Por otra parte, buscaba subconscientemente motivos para irritarme contra aquella familia. Analizando mi conducta, descubro que mi proceder era una especie de venganza oblicua, de la cual no tenía conciencia, por el paso decisivo que indirectamente me obligaban a dar, reacción de los vestigios morales a que me refería anteriormente. Cada tontería de las personas que componían la casa de los Loaiza resonaba en mi sensibilidad como un aldabonazo a medianoche, cuando no eran las necedades de Simona, que vivía furiosa dentro del obligatorio chaleco de castidad que le imponía su frialdad, eran los chismes anodinos de Víctor, disputando con Simona porque su hermana había sintonizado el detector de la radio con otra estación distinta a aquella que él prefería, y los bruscos crujidos del altoparlante llenaban por un instante el comedor de gritos de hombre de goma y graznidos de engranajes en seco. Si no era Víctor, era la señora Loaiza, que buscaba en el aparato música criolla. Los rasgueos de guitarra y los cantos autóctonos fijaban más aún mi existencia en el plano de vulgaridad atroz. Lo único que le faltaba a Irene en ciertas circunstancias era ponerse en la frente una vincha blanca y celeste para romanizar con el paisaje de esa música ramplona. Pero más tarde, cómo extrañé y me pareció maravillosa esta vulgaridad atroz. Otras veces era yo el que hostilizaba a Simona por no sentarse correctamente, pues cada vez que se cruzaba de piernas mostraba las ligas. Sin embargo, amaba esta ola de ceniza que llovía sobre mí sepultándome. Ansiaba asfixiarme en la negación absoluta de todo ideal, ahogarme en el materialismo de las Loaiza, que se creían religiosas porque día y noche mantenían frente a la Virgen de Luján dos mariposas encendidas. Me forzaba y llegué a convencerme de que me interesaba todo lo que para ellas consistía en un agradable tema de conversación, las riñas que el vecino trataba con su cónyuge, los chismes de la señora de enfrente, las aventuras de la chinita de la vuelta de la esquina. También me solidaricé con ellas, contra sus primas que le habían retirado el saludo a Irene y a Simona, al saber que la señora Loaiza toleraba a su hija que mantuviera relaciones con un hombre casado, consecuencia de mi parte, sin mayor valor. Otras veces, de noche, salíamos con Irene, Simón y la señora Loaiza a pasear por las calles del Tigre, la señora Loaiza y Simona atrás, Irene y yo adelante. Me desdoblaba, avanzaba 10 metros más adelante de mi cuerpo, que caminaba tomado del brazo de la jovencita, y me decía: «He aquí en marcha la eterna pareja».
Caminábamos en silencio, frente a zaguanes iluminados. En algunas partes, señoras y niñas detenidas nos miraban pasar y cruzábamos bajo la inquisición de las miradas, que simultáneamente calculaban nuestra posición, el precio del vestido de Irene, la calidad de mis zapatos, la frialdad de Simona, la probable edad de la señora Loaysa. Imaginaba los comentarios de aquellas mujeres de brazos cruzados sobre la pañoleta en los umbrales de sus casas. Cuando nos veían, callaban, examinándonos con investigadora mirada, fabricarían chismes que durarían el resto de la velada. Tenía que morderme para no reír a carcajadas, reproduciendo en mi mente el horror real y exagerado que ellas evidenciarían en sus relatos al contar que habían visto a un hombre casado del brazo de una chica soltera. Estos decires, más que posibles, me divertían. Entonces se los transmití a Irene y ella, sonriendo, regocijada ante el escándalo que yo trataba de visibilizar ante sus ojos, me contestaba: «Deja que digan lo que quieran, chiquito, con tal que nosotros seamos felices». Sin embargo, no podía menos de arrugar el ceño al admitir que la primera mujer con derecho a burlarse, si me viera escoltado por Simona y su madre, era mi esposa, aunque yo ya me había planteado un problema. Si deseaba ser feliz con Irene, debía comenzar por admitir sin discusión alguna el ritual de moral burguesa. En consecuencia, en vez de rechazar la comedia del paseo nocturno, la deseaba. Agradábame exhibirme en consonancia con los cánones de las obligaciones hipócritas, demostrar que respetaba y acataba la disciplina que imponía la autoridad de la madre a un hombre que, por añadidura, estaba casado y que expresamente se divorciaría para desposarse con su hija. ¿Quería ser feliz? Perfectamente. No tenía derecho a diferenciarme en un ápice del rectángulo de vulgaridad que forman todas las parejas con una madre y una hermana atrás. No sólo debía respetar la disciplina burguesa, sino enorgullecerme de ser sometido a ella por la fuerza de las circunstancias. Me decía: alguna vez, merced a tantos esfuerzos realizados, quedaré deformado como Víctor, Alberto, Irene o la señora Loaysa. Entonces podré disfrutar de la felicidad. No importa que ahora la anciana, con el pecho hinchado de orgullo, incube este pensamiento ladino. A pesar de que estaba casado, lo dominé. Al final me convertiré en un cero como ellos y entonces seré dichoso. Irene penetraba en mis intenciones. Dábase cuenta de que en el hombre enamorado se había entablado una lucha y que él, para ser vencido, no se escatimaba a sí mismo ningún sometimiento. Era aquella una prueba desesperada y la jovencita estaba segura de salir triunfante. ¿No le confiaba acaso yo mis más íntimos pensamientos, mis rebeliones más subterráneas? Cuanto malo o bueno he pensado de Irene siempre se lo he dicho. No he admitido ni justicia de un juego oculto. Muchas de las reflexiones que aparecen consignadas aquí son posteriores a nuestra ruptura. A veces, después de cenar, sentados en el patio de su casa, entre macetas de arbusto, Irene, recostándose en mí, me decía: «Ah, si supieras cuánto te quiere mamá, se da cuenta que sos bueno, que me querés de verdad». Y yo te prevengo que a veces siento tentaciones de besarle las manos, de llamarla mamá. Y era sincero. Un día, deseando comprobar la veracidad de mis sentimientos, le dije a la señora Loaysa: «Vea, desde hoy en adelante la llamaré mamá a usted». No he podido nunca olvidar la sensación de choque, de violencia y de vergüenza que experimenté cuando, en vez de decirle señora, la llamé mamá. Cada vez que pronunciaba la palabra, una onda de repugnancia profunda me enturbiaba de temblores los labios. Entonces apegué el trato desesperado de poder construir una muralla de arena. ¿A dónde iba? ¿Qué es lo que quería? Irritado, buscaba algunos absurdos para desconcertarlas, y ciertas actitudes mías no podían menos de sorprenderlas. Una noche que discutí agriamente con Irene, bruscamente entró a la sala la señora Loaysa. Mirándola fijamente, le dije: «Vea, señora, quiero hacerle una advertencia. No la deje ir sola al centro, a la nena conmigo». Irene, que había soslayado la entrega definitiva, desde la banqueta del piano donde estaba sentada, me miró con ojos chapados de luz y furor. Sus mejillas se enrojecieron de indignación, mientras sus fosas nasales se dilataron aspirando vehementemente aire. La señora Loaysa esquivó el ataque con esta capciosa interrupción: «Usted, Balder, es celoso, pero no tenga cuidado. Cuando la nena va sola al centro, yo siempre la acompaño». No insistí. Por otra parte, hubiera sido estúpido. Había llevado a cabo mi propósito para demostrarle a Irene que ella no podía encadenarme con la sensualidad, y para evitar reproches injustos si la entrega se producía, lo cual ya era tan fatal que no sé por qué motivo subconsciente la esquivaba a través de los días. Sin embargo, este golpe de efecto tuvo la virtud de infundirme un poco de confianza en mí mismo.
entre las manos de Irene, auxiliada por su madre, me convertía en un imbécil y por lo contrario desarrollaría un tren de combate donde, además de vencerme, las dominaría a ellas. Tenía pruebas sobradas de que todos aquellos mis amigos que se introdujeron al camino tenebroso se habían perdido o estaban tan maniatados por sus amantes que ya no se salvarían más. Correría el mismo riesgo, me defendería el instinto. Subsistía la curiosidad de someter a pruebas psicológicas mi naturaleza y la de Irene. ¿Cómo se comportaría la jovencita? ¿De qué elementos reales se componía su carácter? Esa química del alma humana, misterios, impalpable casi, me seducía extraordinariamente. Veréis más tarde cómo mi instinto y el análisis me ayudaron a penetrar en el fondo hermético de esa muchacha y cómo a pesar de mi gran amor le demostré que era el más fuerte. Pero fue mediante el desarrollo de una batalla terrible, encendida. Sueño del viaje. En Tigre del Delta a las 3 de la tarde, Irene camina pegado su hombro al mío. La mano de él se pasa bajo su brazo, apretada entre sus deditos enguantados. Bruscamente, a la vuelta de una esquina, aparece un galpón de zinc. Resopla sordamente la máquina del aserradero. Una chimenea color de sangre recorta lo azul y tras de un alambrado descubren pilas de tablas estivadas en rectángulo secándose al sol. Irene vuelve el rostro sobre el cuello de Arminio hacia Balder y éste aparta un rizo de azabache de su mejilla ligeramente sonrosada. Querido, Balder va a contestarle, pero calla ensordecido por el estrépito del martilleo que alterna en el aserradero con el zumbido de la sierra. Es la fábrica de cajones para frutas del delta. Más allá, un bungalow listado como la proa de una barca de madera avanza a su altura entre cortinas de rosas rojas y en lo celeste de la chimenea vomita borbotones de humo cuyas volutas se disuelven en la atmósfera como rulos de oro. Irene, apretándose contra Balder, dice: Chiquito, he pensado una cosa. ¿No te vas a ofender? No, querida, decí. Para reunir plata para el viaje pienso vender el piano. 800 pesos me pueden dar. El alma de Balder se acerca a las nubes. Criatura, qué generosa sos. No me digas eso, Balder. En los primeros tiempos que estuviéramos en España podría hasta dar lecciones de piano para ayudarte. Balder mueve la cabeza. Sus conceptos mezquinos se derriten. La jovencita se demuestra superior a él. Como un relámpago pasa el eco de esas palabras que otra vez ha pronunciado Irene. Te quiero yo mucho más a vos que vos a mí. Y si eso fuese cierto, pero ¿qué piensa? ¿Tiene derecho acaso de dudar de esa gente? Ha bastado que él dijera que después de iniciados los trámites de divorcio deseaba irse lejos, a España, por ejemplo, para que la señora Loaiza asintiera en principio. ¿Qué pensás, querido mío? Pienso que sos superior a mí, nada más. ¿Te parece poco? Irene le aprieta el brazo disgustada. Querido, no digas esas cosas, que me enojo. Balder deja penetrar en sí a la distancia. Le parece que el alma se le ha despegado del cuerpo. Avanza bailarina por la soledad de la callejuela asfaltada, botánica en la interminable sucesión de bardales, cúpulas sólidas, ramosas, mantienen suspendido en la atmósfera un permanente temblor de lluvia verde que agita trasluces oliváceos. Más allá de la esquina se distingue un frente de mansión germánica. Las chimeneas de mampostería se recortan negras sobre nevadas cordilleras de nubes, macizos de sauces abovedan la vereda, las gallinas picotean en el ladrillado de las aceras círculos de sombras claras y la calzada de asfalto, torciéndose hacia la izquierda, se raya en su lisura de siluetas dentadas que el viento estremece. Cavilan ambos pensamientos del proyecto. El problema son los muebles de casa. ¿Y si se vendieran? Otro problema es Víctor, que no tiene trabajo. Si Víctor trabajara. Cuando se trata de los otros, el egoísmo de Balder no hace hincapié en sutilezas psicológicas, sintetiza terminante. Víctor que se las arregle, ¿no te parece? Para eso es hombre. Un cacareo de gallos pone en la tarde su advertencia campesina. La vegetación de innumerables enredaderas disimula los alambrados. Las ramas de los sauces se arquean como varas de plata por el suelo entre carnudas hojas dentadas como manos humanas, tiemblan campanillas blancas y las casas con enrejados verdes, palmeras, escalerillas y canteros contenidos por marcos de botellas blancas parecen pertenecer a un país tropical, donde la vida humana únicamente puede subsistir mediante esa alternada lluvia de sombras violetas y lilas.